A ti, el alfa y el omega, el principio y... Una feliz semana o un feliz sábado. Y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios a través de la escuela sabática. Esta semana estamos terminando con las profecías del libro de Isaías. Y a través de estas profecías hemos aprendido cómo Dios desarrolla la escatología, los eventos que tienen que ver con su venida en el libro de Isaías. Sin embargo, es importante considerar que cuando hablamos de escatología, tenemos que hacer una diferencia entre la escatología del Antiguo Testamento y la escatología del Nuevo Testamento. Porque la escatología del Antiguo Testamento fue dada por Dios para el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. Y la escatología del Nuevo Testamento es dada para la iglesia cristiana. Por lo tanto, tenemos que ver que la escatología del Antiguo Testamento no es exactamente la misma que la escatología en el Nuevo Testamento. Aunque los eventos que se van a llevar a cabo en el Antiguo Testamento, podríamos decir que son casi los mismos que aparecen en el Nuevo Testamento, es importante notar algunas diferencias, tanto en la cronología o en la forma como se llevan a cabo los eventos, como también en los eventos mismos. Es importante también notar que cuando se da la escatología del Antiguo Testamento, todavía la escatología se da en el contexto del templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y también se da dentro del contexto del sacerdocio levítico, de la ley levítica. Sin embargo, cuando se da la escatología del Nuevo Testamento, el templo ya no existe. En el Antiguo Testamento el templo estaba en el monte de Sión. En el Nuevo Testamento el templo ya no existe. Existe la iglesia cristiana. Por otro lado, encontramos que en el Antiguo Testamento el sistema levítico, el sistema del sacerdocio, el sistema del templo todavía está en función. Mientras que en el Nuevo Testamento ya el sistema levítico, el sistema sacerdotal y el templo han quedado obsoletos. Por lo tanto, es importante también observar lo siguiente, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la transformación, cuando hablamos de transformación estamos hablando de que las condiciones actuales que existen van a cambiar con la venida del Señor. Las cosas tienen que ser distintas cuando Cristo viene. Pero esa transformación, tanto en el Antiguo Testamento, no es un acto instantáneo. Las cosas no cambian en un momento. Tampoco en el Nuevo Testamento es un acto instantáneo. Por ejemplo, cuando vamos a la escatología del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la transformación comienza con la venida de Jesús. Y hablamos de la transformación tanto física de los hijos de Dios, como también de la transformación espiritual. En 1 Corintios 15, Pablo explica los 4 cambios que se van a realizar en nosotros los seres humanos cuando Jesús viene. Pero aunque hay una transformación cuando Jesús viene, no todas las condiciones que han sido causadas por el pecado son cambiadas. Por ejemplo, el pecado todavía existe después de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque durante el milenio, Satanás está aquí en la tierra. Sus ángeles están aquí en la tierra. Los pecadores no han sido extinguidos, erradicados de una manera absoluta. Están muertos, pero van a resucitar después del milenio.
la muerte todavía existe, porque es hasta después de los 1000 años, cuando se lleva a cabo el juicio final, que finalmente es destruida la muerte, es destruido el pecado, es destruido el autor del pecado, Satanás, y todos sus seguidores, tanto ángeles como seres humanos. Y cuando viene esta destrucción por medio del fuego, es cuando finalmente Dios restaura tanto totalmente la vida emocional de las personas. ¿Por qué emocional? Porque después de eso es cuando se dice en Apocalipsis 21, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más llanto. Eso termina con el juicio final. Y también la tierra es restaurada geográficamente. ¿Por qué? Porque el mundo actual es quemado y entonces Dios renueva la tierra a su estado original. Por lo tanto, podemos ver que ese proceso de transformación que nosotros esperamos con la venida de Jesús es un proceso que va a durar más de 1000 años. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos a las profecías de Isaías, vamos a encontrar que ese proceso de restauración es también un proceso que inclusive comienza antes de la venida de Jehová, como se le llama en el Nuevo Testamento. Y que es un proceso donde las cosas se van a ir restaurando paulatinamente, poco a poco, hasta que finalmente todas las cosas lleguen a su restauración total. Por lo tanto, tomando en cuenta estos importantes aspectos de la escatología, es importante que comprendamos cómo se desarrolla la escatología en el libro de Isaías y cuáles son los aspectos que marcan la diferencia con los eventos finales que nosotros esperamos. Y vamos a comenzar diciendo que en el libro de Isaías, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, donde comienza en el capítulo 13 con los juicios sobre Babilonia, encontramos que Dios da los juicios de una manera particular a cada nación. Se va mencionando cada nación. Pero cuando llegamos al capítulo 24, Dios habla ya del juicio general, del juicio global del mundo y de las naciones. Y aquí en el libro de Isaías, capítulo 24, se describen cuáles son los eventos que están relacionados con el juicio. Recordemos que para que se lleve a cabo el juicio en el Antiguo Testamento, Dios tiene que venir desde el lugar donde está en su trono, desde el cielo. Y Dios tiene que venir y establecerse en el monte de Sión. Allí donde estaba el templo, Dios va a venir a su templo, se va a establecer en su templo y desde ahí Dios va a comenzar a ejecutar el juicio y también la transformación del mundo. Ahora, ¿qué eventos están relacionados con la venida de Jehová y el juicio en el Antiguo Testamento? Lo que nosotros llamaríamos la segunda venida de Cristo. Y el capítulo 24 comienza diciendo, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Aquí encontramos que el mundo mismo, con la venida de Jehová, y los moradores del mundo serán trastornados. Quiere decir que Dios viene para ejecutar sus juicios, tanto sobre las naciones, como también para terminar con el problema del pecado o las consecuencias, los estragos que el pecado ha causado en nuestro planeta Tierra. Y yendo al versículo 21 dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Quiénes son los ejércitos de los cielos en lo alto, de acuerdo a lo que encontramos en el contexto de Isaías? Bueno, los ejércitos de los cielos se refiere a los astros, el sol, las lunas y las estrellas, que serán trastornados con la venida de Jehová. Pero no solamente a los ejércitos del cielo, dice, y a los reyes de la tierra
sobre la tierra. Así que juntamente viene el juicio también sobre los poderosos de la tierra. Versículo 22, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisiones quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Aquí encontramos un paralelismo, una comparación. Cuando Jesús viene, las personas impías mueren, pero no reciben su castigo sino hasta después del milenio. Aquí en Isaías se dice que los enemigos de Jehová, los impíos, van a ser también encerrados, van a estar allí amontonados, como si estuvieran en una prisión, en una cárcel, pero su castigo lo van a recibir después de muchos días. Y entonces habla también sobre cómo es castigado el ejército de los cielos. Versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que aquí vemos que la venida de Jehová va a trastornar también a los astros. Ahora, cuando llegamos al capítulo 25, encontramos otras similitudes con nuestra escatología. Y empezamos en el versículo 6, donde se describe un gran banquete. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, que es el monte de Sión, donde estaba el templo, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Aquí vemos que el banquete que Dios va a hacer, de acuerdo a lo que presenta aquí, es un banquete como los que se realizan, o los que se realizaban y se realizan actualmente en la tierra, con carne, con vinos. Era un banquete para todas las naciones, era como el banquete de la celebración, lo que nosotros llamaríamos la cena de bodas del Cordero. Y entonces el versículo 8 dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que viene la promesa de que cuando Dios venga y cuando se celebre ese gran banquete, esa gran celebración, entonces Dios va a destruir a la muerte para siempre. Ahí es el momento cuando ya no habrá más muerte. Y al no haber más muerte, entonces el estado mental, emocional del pueblo de Dios será restaurado. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Y entonces el pueblo exclama, según el versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así que el pueblo, ahí mismo, ¿verdad?, en esa celebración reconocen que este es el Dios que han esperado y ahora van a estar alegres porque Dios les ha traído la salvación. Nosotros aplicamos este texto al momento en que Jesús viene, cuando los hijos de Dios que están siendo perseguidos y que están tratando de escapar de la última gran persecución, la gran tribulación, en ese momento aparece Jesús y entonces este pueblo levantará las manos y dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y quien nos salvará. Ahora, en el capítulo 26 encontramos una descripción acerca de dos tipos de muertos. Cuando nosotros hablamos acerca de la venida del Señor, decimos que cuando Jesús venga, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, solamente los muertos justos van a resucitar. Los muertos impíos no van a resucitar sino hasta después de los 1000 años. Ahora, aquí encontramos en Isaías un paralelismo que podemos decir es bastante similar al concepto que Pablo desarrolla en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 14 se habla de los primeros muertos. Dice, muertos son, no vivirán, han fallecido y no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste
todo su recuerdo. Así que aquí habla de muertos que ya no van a revivir, que ya no van a resucitar y que sin lugar a duda, se refiere a los muertos impíos, porque habla de que fueron castigados. Pero hay otros muertos que sí van a resucitar. En el versículo 19, tus muertos vivirán. Tus muertos se refiere a los muertos de Dios. Sus cadáveres resucitarán. Y entonces hay una voz que dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces, aquí encontramos el concepto de la resurrección. Y al igual que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, los muertos impíos no resucitan. Aquí habla de que los muertos no resucitan. Y encontramos que aunque no resucitan, ya leímos en el capítulo anterior que van a ser castigados después de muchos días. Pero encontramos a los muertos que sí resucitan. Y es a los que se les llama y se les dice, despertad y cantad, moradores del polvo. Nosotros aplicamos este pasaje a la venida de Jesús, cuando resucitan los muertos justos. Y entonces el siguiente versículo, que es el versículo 20 y 21, nos presenta otro aspecto que tiene que ver con el tiempo de la tribulación antes de la venida de Jesús. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que con la venida del Señor se le dice al pueblo, escóndanse porque ha venido la ira de Dios. Así que también habrá un momento para la ira de Dios contra las naciones. Y el pueblo de Dios tendrá que esconderse por un tiempo. Cuando nosotros hablamos acerca de nuestra escatología, decimos que la ira de Dios viene cuando aparecen las 7 postreras plagas y cuando el pueblo de Dios tiene que huir a causa de las plagas que están siendo derramadas y especialmente porque los impíos culpan a los justos de estas plagas, aunque las plagas no tocan al pueblo de Dios. Ahora, en el capítulo 27 encontramos en el versículo 1 que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí encontramos que simbólicamente el dragón representa a Satanás y el Leviatán, que es un símbolo también de aquellos que se unen al engañador para formar un gran ejército o formar un gran poder que vaya en contra de Dios. Y entonces el versículo 12 y dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Dios, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en las tierras de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ahora, aquí tenemos otro aspecto importante de la escatología, que es la reunión de los hijos de Dios. De acuerdo a lo que encontramos en el contexto, esta reunión de los hijos de Dios ocurrirá cuando se toque una gran trompeta. Entonces, al tocar la gran trompeta, Dios, como si tuviera un rastrillo, ¿verdad?, va a atraer hacia sí a todos los hijos de Dios que se encuentran esparcidos. Por ejemplo, los que están esparcidos en Asiria y que fueron llevados durante el cautiverio. También Dios va a traer a los esparcidos de Egipto y Dios va a traer a su pueblo de todas las naciones para reunirlos, y lo hace a través del sonido de una gran trompeta que se toca. Ahora, similarmente nosotros encontramos que cuando se toque la trompeta, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, entonces son los ángeles, según Mateo capítulo 24, versículo 31, quienes van
y van a reunir a los hijos de Dios de los cuatro vientos de la tierra, o sea, de todo el mundo, para traerlos a la gran reunión o al gran encuentro con Cristo Jesús. Aquí encontramos entonces la primera sección de los juicios de Dios y los eventos que acompañan a este juicio. Sin embargo, cuando vamos más adelante, volvemos a ver que este mismo evento de la venida de Dios y el juicio se vuelven a repetir en el capítulo 35 del libro de Isaías. En el capítulo 34 encontramos el juicio de Dios contra las naciones, que también encontramos en el capítulo 24. Y ahora en el capítulo 35, después de ese juicio de Dios contra las naciones, y que involucra en ese juicio lo siguiente. Dice el versículo 2 del capítulo 34, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignación contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, que serían las estrellas, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la hoja de la higuera. Ahora, aquí encontramos que el juicio de Dios, aunque es parecido al juicio que nosotros esperamos, se describe de la siguiente manera. Cuando Dios destruya a las naciones estarán allí alrededor del monte de Sión, o sea, rodeando la ciudad de Jerusalén. De igual manera que cuando Dios destruye a los impíos, después de los 1000 años en el juicio final, los impíos vienen para tratar de conquistar la ciudad de Jerusalén. Lo mismo pasa aquí, en la escatología de Isaías. Recordemos que Dios hace dos grandes llamados. En el libro de Isaías, capítulo 2, Dios invita a las naciones del mundo para que vengan hasta Jerusalén y entren en Jerusalén y se unan al pueblo de Dios y se resguarden dentro de Jerusalén. Cuando ya las naciones hayan venido a esa primera reunión, entonces viene la segunda reunión que se describe en el libro de Joel, capítulo 3. Dios invita a las naciones que no quisieron ser salvas para que vengan ahora para juicio y para que intenten tomar la ciudad de Jerusalén. Y allí nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37 y 38, las profecías que conocemos como la profecía de Gog, rey de Magog, un rey que viene del norte y que reúne a un gran ejército, reúne a las naciones para venir y pelear contra el pueblo de Dios que está en Jerusalén. Y con esa venida de Magog, entonces Dios saldrá para enjuiciar a sus enemigos, y sus enemigos caerán sobre los montes, como dice aquí. Y entonces después de que los enemigos estén tirados en los montes, el pueblo de Dios saldrá para sepultar a todos esos muertos durante 7 meses. Ahora, estas profecías nunca se cumplieron. La profecía de Gog, rey de Magog, no se cumplieron. ¿Por qué? Porque muchas de las profecías escatológicas que tienen que ver con la venida de Jehová no se cumplieron porque Dios no vino en el Antiguo Testamento. Tampoco se cumplió lo que estamos viendo con respecto a la muerte y a los muertos y a las naciones que iban a ser enjuiciadas. Pero todos estos aspectos que no se cumplieron en el Antiguo Testamento se van a cumplir en nuestra escatología, en la que nosotros esperamos, en la transformación tanto de las personas como del mundo que esperamos cuando el Señor venga en su segunda venida y cuando venga después, en la tercera, después de el milenio. Pero en esta escatología de Isaías encontramos en el capítulo 35 otros cambios que se mencionan con relación al tiempo en que el Señor viene. Y dice el versículo 35, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Así que
las partes desérticas del mundo de aquel tiempo van a volver a reverdecer. Nosotros esperamos lo mismo, decimos, cuando el mundo sea quemado, entonces Dios va a cubrir como si fuese con una alfombra nuevamente al mundo, con la vegetación, los árboles, toda la superficie que el mundo tuvo en su estado original. Pero decimos antes, tiene que ser el mundo quemado. Ahora, aquí también se habla de que el mundo tiene que arder, que ser quemado. Dice el 34:8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Aquí tenemos una descripción de lo que en la escatología del Nuevo Testamento conocemos como la destrucción final del fuego eterno. Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre el tormento eterno, que es el lago de fuego, y que entendemos que el lago de fuego es una forma simbólica de describir el sufrimiento, y el fuego eterno, que es literal y que es el que viene a purificar y a destruir el mundo. Ahora, aquí también se habla de ese tormento eterno porque el versículo 10 dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Así que podemos ver que este fuego está ardiendo constantemente. Pero aunque no estamos hablando hoy del fuego eterno, volvemos a recalcar, el tormento eterno, el fuego del que se habla en el tormento eterno, es un fuego simbólico, pero es diferente al fuego eterno, que es el que sí destruye y consume. Entonces el capítulo 35 habla de que después de ese fuego que viene a quemar y a purificar la tierra, entonces la tierra va a reverdecer, se va a alegrar. Y dice el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será devuelta, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Así que viene la transformación geográfica del mundo. El mundo va a ser transformado, será quemado y será transformado. Pero también viene la transformación física de las personas y también la transformación emocional y la transformación espiritual. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que juntamente con la transformación geográfica del mundo, viene la transformación física y la transformación emocional y espiritual de las personas. Los que son ciegos, o aún los que murieron ciegos, volverán a ver, los mudos volverán a hablar, los cojos saltarán. Entonces, las personas con la venida de Dios serán restauradas físicamente. De igual manera, cuando Cristo viene, Pablo dice, los que resucitan van a resucitar con un cuerpo transformado y los vivos van a ser transformados instantáneamente en un abrir y un cerrar de ojos. ¿De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51? Ahora, en la última parte del libro de Isaías, que es el capítulo 65, el capítulo 66, encontramos nosotros nuevamente la transformación del mundo. Aquí se les llama ahora la creación de los cielos nuevos y la creación de la tierra nueva. Ahora, interesantemente, cuando leemos estos dos capítulos del libro de Isaías, que son los capítulos finales,
encontramos que la transformación de los cielos y la tierra, de las personas, va a comenzar aún antes de la venida del Señor. Por lo tanto, tenemos que pensar que cuando el Señor viene, es cuando la muerte termina. Después de la venida del Señor, ya no habrá más casamientos, ya no habrá más nacimientos de niños, y ya no habrá tampoco más pecadores vivos. Pero cuando vamos a Isaías, vamos a encontrar que la transformación de los cielos nuevos y la tierra nueva comienza antes de que el Señor venga. ¿Por qué? Porque encontramos allí en el capítulo 66, versículo 15, la venida del Señor. Porque aquí que vendrá Jehová con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Así que ya vimos que cuando el Señor viene, o cuando Jehová viene aquí en la escatología de Isaías, es cuando los muertos resucitan, es cuando las personas físicamente, emocional y espiritualmente son transformadas. Es también cuando los pecadores son muertos. Pero aquí vemos que antes que el Señor venga, en Isaías comienza ya la transformación del mundo. ¿Y de qué manera comienza? Bueno, el versículo 17 del capítulo 65 nos dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, aquí se presenta como un acto que todavía va a ocurrir. Que haré cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que Dios está prometiendo ese proceso de creación. Y cuando comienza ese proceso, se dice lo siguiente: de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ahora, Dios comienza diciendo que esta transformación del mundo, la creación de los cielos y la tierra, va a comenzar trayéndole gozo al pueblo de Israel. Ahora, ese gozo comienza desde antes que el Señor venga, en las condiciones existentes antes de la venida de Jesús, cuando todavía hay muerte, cuando todavía hay pecadores, cuando todavía la gente tiene que trabajar para construir sus casas, cuando la gente tiene todavía que plantar sus viñas, cuando aún hay matrimonios, hay nacimientos. Entonces, ya en ese momento, antes de que el Señor venga, ya va a comenzar la transformación. ¿De qué manera? Bueno, Dios dice lo siguiente: me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Quiere decir que la restauración emocional comienza desde antes de la venida del Señor. ¿Por qué? Por las cosas que van a pasar. Y entonces dice el versículo 21, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Así que cuando comienza la restauración, la primera promesa de Dios es que las personas, los hijos de Dios, no morirán a temprana edad. Alcanzarán a vivir el tiempo de su vejez. Sin embargo, como vimos, esta es la primera parte, este es el comienzo, cuando todavía existen las condiciones de muerte y pecado. Ahora, ¿qué más? Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, quiere decir que esta bendición Dios la extiende a todo el pueblo. Ahora, dentro del pueblo de Dios, interesantemente, hay personas justas y hay personas pecadoras. Pero la promesa es que los niños no se van a morir a temprana edad. Van a alcanzar, vamos a decir, la edad ideal que se representa con el número 100. Recordemos que el número 100 es un número que representa alcanzar la mayor producción. Cuando se habla de una cosecha al 100%. Así que podían alcanzar
podrán alcanzar las personas el máximo tiempo de vida que una persona desearía vivir y que se representa a través del número 100. Pero aún dentro del pueblo de Dios habrían personas pecadores que también alcanzarían a vivir esa edad. Y por eso dice que el pecador de 100 años, o sea, aunque el pecador viva 100 años, tendrá también la maldición del pecado. Así que el hecho de que una persona viva 100 años no quiere decir que ya es un justo. ¿Por qué? Porque Dios dará esta bendición para todos. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Sabemos que en la escatología nuestra nosotros ya no vamos a edificar casas. Ya las mansiones están hechas. Tampoco vamos a ir a plantar viñas. Nuestro trabajo va a ser como el trabajo original que tuvo Adán en el huerto del Edén, que era cuidarlo, guardar el huerto. Pero aquí todavía hay condiciones que van a existir y que existen también ahora antes de que Jesús venga, con la diferencia de estas bendiciones previas que Dios le estaba dando a su pueblo. Versículo 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Entonces, a veces en el mundo que vivimos, trágicamente uno hace una casa y se muere y otra persona la habita. Uno planta una viña y se muere otra persona, come del fruto. Pero Dios dice, no, la bendición que yo voy a dar desde antes va a ser que las personas van a disfrutar tanto el fruto de su trabajo en las labores del campo, como también podrán vivir las casas que han edificado. Pero no solamente eso, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Dar a luz para maldición quiere decir que los hijos que nacieran de ellos iban a vivir, no iban a morir a temprana edad. No se iba a considerar que alguien tuvo un hijo y que ese hijo recibió la maldición porque murió a temprana edad, que no tenía la bendición de Dios. Y entonces termina diciendo, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Así que todavía habrá una comunicación a través de la oración. Porque Dios dice, tanto ellos como los descendientes, que serían sus hijos, van a ser benditos y yo los voy a escuchar. Y el versículo 25 habla de cómo esta transformación que ocurre tanto en las personas, también empezará con los animales. Y dice el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que la transformación de la naturaleza animal, que también se describe allá en el capítulo 11 de Isaías con la venida del reinado del Mesías, aquí nuevamente la encontramos. Como que va a ocurrir o va a empezar a suceder aún antes de la venida de Jehová, de acuerdo a la escatología. En nuestra escatología eso no va a ocurrir, sino va a ser hasta después de que Jesús venga. Y entonces el capítulo 66 continúa hablando acerca de cómo Dios tiene que salir de su trono y tiene que venir para enjuiciar al mundo. Porque Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Así que aquí Dios ahora va a hablar de un aspecto importante. Cuando Dios viene para realizar juicio en el mundo, Dios va a comenzar con su pueblo, porque Dios está desde su templo juzgando al mundo. Y entonces Dios aquí hace distinción en su pueblo de dos tipos de personas. Primero, los humildes
Los hijos de Dios que están en su pueblo y que son humildes. Y a quienes dice aquí que Dios los va a mirar. Al hombre pobre y humilde de espíritu y que tiembla, que tiene temor, que tiene reverencia de Dios. Pero hay otro tipo de personas. ¿Qué va a pasar con los que no son sinceros? Con los que no son humildes, que practican la religión. Podemos decir llevan una religión formalista, pero no religión espiritual. Ahora, ¿cómo ve Dios los sacrificios de estas personas dentro de su pueblo? El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Okay. Todas estas figuras que se presentan allí describen una sola cosa. Los sacrificios son ofensivos a Dios. Así cuando matan a un buey es como si estuvieran asesinando a una persona, porque Dios no lo acepta. Lo mismo cuando se ofrece la sangre, que era un símbolo de hacer expiación por el pecado. Es como si las personas estuviesen ofreciendo sacrificios o bendiciendo a los ídolos. Entonces, en otras palabras, todo lo que estos hijos que están dentro del pueblo de Dios, pero que realmente no son hijos espirituales de Dios. Delante de Dios, todas las cosas que ellos hacen, aunque son aspectos religiosos o litúrgicos o prácticas religiosas, Dios dice, son como una abominación delante de mí. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar mi voz, porque quieren seguir lo malo, porque no quieren atender a mi palabra. Y entonces, en el versículo 6, Dios dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Así que Dios los considera a estas personas, aunque están en su pueblo, los va a juzgar desde su templo y los considera sus enemigos. Y en el versículo 10, Dios se dirige nuevamente a sus hijos fieles y le dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que me amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Entonces, Dios hace una diferencia primero. Dios tiene que juzgar dentro de su pueblo tanto a los hijos fieles como a sus hijos infieles. Y los fieles recibirán la recompensa y los infieles recibirán el castigo. Ahora, ¿cuál es el castigo que reciben los infieles? El versículo 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras los otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Ahora, ¿quiénes son esos que se purifican en los huertos y se purifican en los desiertos? Recordemos que Dios había escogido un solo lugar para la adoración y para los sacrificios, y era el templo de Dios que estaba en la ciudad de Jerusalén. Pero algunas personas que querían ofrecer sacrificio a los ídolos salían de la ciudad, se iban a los huertos, se iban a los valles debajo de los árboles y ahí ofrecían sacrificios a los ídolos y ahí se santificaban. Así que Dios está hablando aquí de las personas de su pueblo que van a ofrecer sacrificios de idolatría. Ahora, ¿por qué comen carne de cerdo? Comen abominación y comen ratón. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, a menudo cuando se ofrecen sacrificios a los dioses o a los ídolos paganos, se comen también alimentos o carnes inmundas, lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios dice, todas estas personas que van tras la idolatría van a ser talados. En otras palabras, los falsos hijos de Dios que están dentro de su pueblo. Y entonces
El versículo 14 dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová será para con sus siervos y se enojará contra sus enemigos. Así que Dios enjuicia también a su pueblo y hace una división entre los justos y entre los injustos. Y entonces, después de ese juicio que trae sobre su pueblo, se describe la venida de Jehová. En el versículo 15, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Ahora, recordemos que la venida del Señor en el Antiguo Testamento es inclusive que Dios sale desde el monte Sinaí, desde donde Él dio la ley, y que desde allí, ¿verdad?, aparece Dios y viene quemando toda la tierra con su presencia, viene destruyendo al mundo con su presencia, que es fuego consumidor. Y dice el versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Así que cuando Dios viene para destruir al mundo, para enjuiciar al mundo, entonces habrán muchos muertos de Jehová. ¿Quiénes son? Tanto los falsos hijos de Dios que estaban dentro de su pueblo, como los impíos de otras naciones que no quisieron venir al llamado de Dios, a la invitación de Dios, para encontrar la salvación dentro de Jerusalén. Y entonces Dios habla ahora de la reunión de sus hijos. Nuevamente lo que ya vimos en los capítulos anteriores, dice el versículo, el versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Aquí viene la reunión de todos los hijos fieles de Dios que están en todas partes del mundo, y que Dios los tiene que traer a esa gran reunión que se va a celebrar en Jerusalén, de acuerdo a la escatología de Isaías. Ahora, ¿cómo van a venir? ¿Quiénes los van a traer? Dice el versículo 19, y pondré entre ellos señal. O sea, los hijos de Dios tienen que recibir una señal, así como en el sellamiento que nosotros esperamos en la escatología final. Los hijos de Dios también que están en todas las naciones van a recibir una señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Entre los gentiles habrían personas que ya se habrían reunido con el pueblo de Dios. Entonces Dios iba a usar a esas mismas gentes para que fueran y buscaran a sus hermanos y los trajeran a Dios, a los gentiles que habían creído en todas las naciones. Y entonces es interesante los medios que Dios utiliza para traerlos. Y enviaré, dice, de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Así que estos que eran, se les llama los escapados, que son hijos de Dios de los gentiles, irán para ir a buscar a sus hermanos y para dar las buenas noticias y para traerlos a Jerusalén. Y dice el versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi monte santo de Jerusalén, dice Jehová. De modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Así que, mientras que en el Nuevo Testamento son los ángeles los que van y reúnen a los hijos de Dios para traerlos a la gran reunión, el encuentro con Cristo que está en las nubes de los cielos, aquí van para traer a los hijos de Dios y utilizan los medios de aquel tiempo, mulas, caballos, camellos, todo tipo de medio que se utilizaba para traerlos al monte de Sión, donde está el Señor. Ahora, todo esto va a ocurrir antes de que Dios ejecute el juicio final de los impíos. Primero tiene que reunir a todos aquellos hijos de Dios. Y dice el versículo 21, tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Aquí vemos cómo en la escatología de Isaías, antes de que llegue el juicio final, todavía está vigente el sistema
sacerdotal, el sistema levítico. ¿Por qué? Porque de entre esas gentes que vienen de otras naciones, Dios va a nombrar sacerdotes y levitas para que sirvan en su templo. Ya dijimos que el templo de Dios está allí en la ciudad de Jerusalén. En la escatología del Antiguo Testamento, tanto el templo de Dios como el sistema levítico está en vigencia. Y entonces encontramos en el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ahora, aquí encontramos un versículo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo aplicamos, este versículo, también a nuestra escatología. Y decimos que en la tierra nueva, en el cielo, nos vamos a reunir cada sábado. Pero algunos dicen, bueno, ¿por qué cada sábado? Si aquí dice que de mes en mes. Bueno, el término que se utiliza aquí para mes es el término hebreo Jodesh, que significa literalmente luna nueva. O sea, de luna nueva en luna nueva vendrán todos a adorar delante de Dios y también de sábado en sábado. ¿Por qué luna nueva para mes? Bueno, porque cada mes en el pueblo de Israel comenzaba cuando salía la luna nueva. Y vemos que la reunión de la luna nueva es una reunión que es común en el Antiguo Testamento. Reunirse luna nueva y reunirse en sábado. Pero ya no es una reunión que se da en el Nuevo Testamento, ni en la iglesia, solamente la reunión del sábado, ni en la escatología del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que considerar que dentro de la escatología de Isaías todavía está en consideración ese sistema y aparecen las reuniones del sábado y las reuniones de la luna nueva. Cuando vamos al libro de Segundo de Reyes y vamos a buscar allí en el capítulo 4, donde encontramos una referencia a estas dos reuniones. En el versículo Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 23, nosotros vamos a encontrar la siguiente declaración. Y dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ahora, aquí encontramos que las lunas nuevas y los días de reposo, los sábados, eran reuniones que se celebraban en el pueblo de Israel. Y aquí vemos el caso de la mujer de Sunem, a quien Eliseo había orado y había tenido un hijo y había muerto. Entonces cuando su hijo murió, ella quería ir a ver al profeta. Pero su esposo le dijo, ¿para qué vas? Mira, no es tiempo de reunirse con el profeta. No es luna nueva, ni tampoco es sábado. Pero ella, a pesar de eso, fue porque ella esperaba que el profeta hiciese algo por su hijo que estaba muerto, al cual Eliseo también resucitó. Ahora, también si vamos a 1 Samuel, capítulo 20, ahí encontramos de que David se reunía con el rey Saúl y con su familia también durante las lunas nuevas. Por lo tanto, querer aplicar este versículo de Isaías, capítulo 22, a nuestra escatología, sería algo así como decir, bueno, también cuando Cristo venga, entonces el sistema levítico va a seguir en función y en el cielo va a haber levitas y en el cielo va a haber sacerdotes. Pero aquí encontramos que estos son los aspectos o las condiciones donde la restauración iba a venir, ya vimos como un proceso en la escatología, en el sistema del Antiguo Testamento. Y entonces dice el versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Saldrán de dónde? Bueno, saldrán de la ciudad, lo cual significa esto. Cuando Dios reúna a sus hijos van a llegar a Jerusalén, a la reunión que ya vimos de los hijos de Dios. Y allí van a estar, no es una reunión de un día, es una reunión que dura un tiempo como vemos aquí.
No sabemos cuánto, pero se habla de que van a venir cada luna nueva y cada sábado a reunirse delante de Dios. Así como ya vimos que estas reuniones de luna nueva y los sábados, especialmente ahí, 2 de Reyes 4:23, donde son reuniones que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios dice, después de que estén allí reuniéndose en Jerusalén, dentro de Jerusalén, entonces Dios va a llegar el momento en que va a ejecutar a los impíos que han venido a querer conquistar la ciudad. Así como ocurre en nuestra escatología en Apocalipsis 20. Allá iban a venir todas las naciones, iba a venir Gog, el rey de Magog con todas las naciones, iba a tratar de conquistar. Entonces Dios los iba a juzgar. ¿Cómo? Igual, con fuego, los iba a destruir. Y cuando se abrieran las puertas de Jerusalén, para que el pueblo que estaba adentro, el pueblo redimido, saliera, ¿qué iba a haber? La escena que aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Los muertos de los que se rebelaron contra Dios, de los impíos, iban a estar allí afuera, tirados. Y aquí es donde se cumpliría, en esa escatología, lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37 y 38. El pueblo de Dios tendrá que recoger los huesos de todos esos muertos y tendrá que sepultarlos. ¿Para qué? Para que la tierra sea limpiada y para que Dios pueda purificar. Ahora, termina diciendo que su gusano nunca muere, ni su fuego se apaga. Y serán abominables, serán despreciados por Dios y también para los hombres. ¿Qué significa que su gusano no muere? Bueno, este es un símbolo de la Gehenna, donde los cuerpos de los muertos estaban allí y las moscas, ¿verdad?, producían en ellos gusanos, y entonces esos gusanos, mientras hubiera cuerpos muertos en la Gehenna, tanto de hombres como de animales, estarían viviendo, y su fuego no se apaga. ¿Por qué? Porque siempre se estaba echando basura en la Gehenna, era un lugar que estaba fuera de Jerusalén. Pero esto nos presenta el hecho de que la forma en que se presenta la escatología de Isaías es la forma como Dios esperaba restaurar, transformar al mundo en el Antiguo Testamento. Y como ya vimos, los mismos eventos que se dan allí van a ocurrir también para nuestra escatología, para nuestra iglesia, pero de una manera distinta, con detalles distintos. ¿Por qué? Porque ya no estamos ni bajo el sistema levítico, tampoco estamos bajo el sistema del templo terrenal, y tampoco estamos sobre las reuniones que celebraban los hijos de Israel, tanto reuniones anuales como sábados anuales y como lunas nuevas. Pero algo es verdad, que esta escatología se va a cumplir y que conocemos que, aunque los eventos no son iguales que en el libro de Isaías, todos estos eventos, o la mayoría de ellos, van a llevarse a cabo desde que Jesús venga por segunda vez, que comenzará la transformación física, emocional y espiritual de las personas, hasta que Jesús venga después de los 1000 años para el juicio final, cuando finalmente se llevará a cabo la restauración, la restauración total, la erradicación del pecado, también la destrucción de los pecadores y la transformación física del mundo. Que podamos esperar ese día glorioso, cuando Cristo vendrá. Y cuando todas las cosas en este mundo que ahora nos causan sufrimiento y dolor serán transformadas. Cuando podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. A ti